punto a la querella No, no, no tenemos ninguna cuestión. Ninguna cuestión, Ministerio señora Público Presidenta. Fiscal. Sí, Bien, gracias, doctora Pérez doctora Mayorga. Iglesias. Concretamente, y en aras a precisar el objeto procesal, esta defensa necesita hacer un planteo en función de una situación que se generó el último mes previo al debate, donde hubieron conversaciones para poder arribar a alguna solución alternativa y de parte de la querella se formuló la pretensión de hacer actualizaciones de los montos que oportunamente fueron consignados en los requerimientos, en sendos requerimientos de elevación a juicio, tanto de la Fiscalía como de la querella, y que para esta parte resulta fundamental hacer precisiones en aras del principio de determinación como su principio del principio de legalidad, conforme también jurisprudencia de la Corte que ahora quiero brevemente reseñar. En principio, con relación a los hechos que se leyeron recién, debemos señalar que por auto interlocutorio del 12 de abril del 2023, el señor Fiorgago fue sobreseído parcialmente con relación a el ejercicio fiscal 2009, que fue leído también como parte integrante de la denuncia. Eso para hacer la salvedad y estar todos de acuerdo en lo que es la precisión del hecho final que se trae al debate, que es por el ejercicio fiscal 2010 con relación al impuesto a las ganancias y por el impuesto al valor agregado el periodo que va de febrero del 2009 a enero del 2010, siendo que el ejercicio anterior precisamente fue motivo del dictado de un sobreseimiento que a la fecha se encuentra firme. Eso en primer lugar como aclaración preliminar. Pero con relación a los montos que fueron determinados tanto en el acápite relativo a la formulación de la descripción de los extremos fácticos de la imputación delictiva, como también luego repetidos o reiterados en el capítulo de las conclusiones finales y calificación de los hechos, claramente quiero señalar que se dejó consignado que por el impuesto a las ganancias, el monto pretendido por, en sede penal es de 3.338.132,93 y por el impuesto al valor agregado de 2.145.468,2. Yo quiero insistir en esto porque en ninguna parte se formula en los requerimientos de elevación a juicio ninguna reserva de poder actualizar estos montos. Y en este 19 y 20 de el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 28 de octubre del 2021 en la causa Vidal, Matías, Fernando Cristóbal y otros, la causa 601 del 2016, fallo por todos conocido, no estoy trayendo nada novedoso, pero justamente por ser aquella doctrina de la Corte que no podemos omitir ni desconocer entre todos los auxiliares del proceso, precisamente la Corte, en estos casos donde, como en este caso que estamos con hechos hablando del año 2009 y 2010, indudablemente rige el principio de irretroactividad de la ley y a su vez retroactividad de la ley penal más benigna, previsto en el artículo 2 del Código Penal, el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero lo que importa que en estos casos, digo, hace que en hechos cuya fecha de comisiones, como en este caso 2010, debemos revisar y traer al análisis del caso
todo un conglomerado del ordenamiento jurídico que en nuestro caso va desde la ley 24.769, 25.292, 25.874, 26.063, 26.735, hasta llegar a la 27.430. ¿Por qué menciono esto de llegar a la 27.430? Porque la ley 27.430, al crear el sistema de la unidad de valor tributario, lo que se conoce como la VT, el legislador comenta y explica de una manera muy pedagógica la Corte, justamente en el considerando 19, y luego saca las conclusiones que se derivan de ello en el considerando 20 del fallo citado de Vidal Matías Fernando Cristóbal, explica a la Corte que si mediante la consagración de la VT el legislador creó un mecanismo dirigido específicamente a regular la actualización de los parámetros monetarios del régimen penal tributario, fue porque con anterioridad a la ley 27.430, que recordemos es del boletín oficial del 29 de diciembre del 2017, es decir, que a este caso le es aplicable todos los ordenamientos, todos los regímenes de ley penal tributaria anteriores a la 27.430, ¿sí? Desde el año 2010 en adelante. Digo, si justamente la ley 27.430 creó este sistema de la VT, que es el mecanismo para regular la actualización, es porque, explica la Corte en el fallo Vidal, porque previo a ello, los regímenes anteriores no permiten, y justamente el tratamiento que debe dársele a cualquier hecho anterior a la 27.430, que con este mecanismo de la VT lo que hace es preservar el principio de legalidad, porque si en los requerimientos fiscales de elevación a juicio que traen a colación y que abren este debate, hubieran fijado estos montos en VT porque fueran posteriores a la 27.430, es una ley penal en blanco que remite el legislador a anexos que nos permiten una actualización que respeta el principio de legalidad. Pero previo a la creación de este mecanismo de la VT que trae la 27.430, cuando en los requerimientos de elevación a juicio se fijó un monto en pesos, lo que la Corte explica en el fallo Vidal claramente dice, esas normas son de orden público, artículo 19 de la ley 25.561, dice, fueron dictadas en el marco de las atribuciones que el Congreso. Dice, dicha prohibición, la prohibición que está hablando es la prohibición de concretamente autorizar indexaciones por precios, actualizaciones monetarias, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Estoy leyendo textual el fallo de la Corte. Dice, dicha prohibición ha sido sostenida por la jurisprudencia de la Corte Suprema, ocasión en la cual destacó que en esos preceptos legales fue explícitamente reiterado el principio nominalista consagrado en el entonces artículo 619 del Código Civil para las obligaciones de dar sumas de dinero, que de esto se trata, que el legislador mantuvo en el Código Civil y Comercial actual, artículo 765, como así también el repudio a todo tipo de reajuste o actualización monetaria, fallos 329, 4789, fallos 333, 447 y causa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 338/2012, Servicios Portuarios S.A. contra HIE, Argener, sobre indemnización. En fin, luego en el considerando 20, la Corte trae a colación ya el principio de legalidad y dice el principio, justamente, que acabo de señalar en el considerando anterior, el principio nominalista, hace precisamente a la vigencia y al respeto a los principios de raigambre constitucional, del principio de legalidad, contenido en los artículos 18 y 19, también cita la Corte en este fallo, pero es la Corte lo que lo está diciendo, el principio nominalista. Y entonces, digo, en la medida en que el hecho que subdiscusión que motiva esta causa es anterior a la vigencia de la 27.430 que creó el mecanismo de la VT, ¿sí? En la medida en que se fijó un monto de los requerimientos, concretamente, que ya por economía procesal no voy a reiterar, esos montos
el requerimiento de elevación a juicio es por ese monto y repudia, dice la Corte, todo tipo de reajuste o actualización monetaria. Y en punto a ello, una vez dirimido este punto, que creo que no trae lugar a duda alguna cómo debe ser ponderado y analizado, digo, quiero traer a colación que el señor Fiordago hizo el depósito de esos montos consignados en los requerimientos de elevación a juicio y que sin perjuicio de que si por esta cuestión de tratarse cuando la contadora por tratarse cómo está configurada la imputación, no, a nivel administrativo y tributario, él no, abriendo por su clave fiscal, no podía ver este reclamo. Entonces, se hizo la consulta el año pasado y por algún motivo no se llegó a tiempo para incluirlo dentro del régimen de regularización de obligaciones tributarias de la 27743. Pero yo lo que quiero señalar es que en los términos también del artículo 22 del nuevo Código de Procedimiento Penal Federal y en los términos del artículo 59, inciso sexto del Código Penal, que nos rige, y porque también todas las leyes que cité hoy, desde la 24769 con todas sus actualizaciones, la primigenia ley penal tributaria, recordemos que traía este puente de plata que se le llamaba de la extinción de la acción penal por el pago del monto reclamado en el requerimiento de elevación a juicio en el artículo 14, y a partir de la 24769 en adelante lo vemos en el artículo 16. Si bien la 24769 refiere antes de formularse el requerimiento de elevación a juicio, lo cierto es que la 27653 dice cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando ésta no tuviera sentencia firme, que es el momento que, digamos, en esta oportunidad en que bien es factible llevar a cabo y aplicar este instituto de la extensión de la acción penal en los términos también del artículo 16, pero también digo, insisto, entendiendo que por aplicación actualmente también del artículo 59, inciso sexto del Código Penal, el señor Fiordago ha hecho su máximo esfuerzo económico en dar debida satisfacción, no a una parte, sino a la totalidad de los montos que, insisto, son los que fueron precisados en los dos requerimientos fiscales de elevación a juicio, y que esa suma fue ingresada por vías manuales, por BEPS, que se tuvieron que generar, insisto, por esta cuestión de que fue solicitado el año pasado que se le confiriera la clave fiscal de FACOR, que el señor nunca la tuvo porque él no la tiene. Pero quiero señalar concretamente cómo ha sido debidamente satisfecha en su totalidad las sumas por las que se trae estos requerimientos fiscales de elevación a juicio, y que entiendo que verdaderamente es un dispendio jurisdiccional inútil llevar adelante este debate oral sin entender que realmente la pretensión punitiva del Estado en sede penal, sin perjuicio de que en sede administrativa el ARCA o la querella pueda pretender seguir adelante con su reclamo de actualizaciones monetarias, pero no la Corte Suprema de la Nación, no corresponde hacerlas en función del principio de legalidad y todos sus derivados en esta sede penal. Gracias, señora jueza, doctora Mayotera. Gracias a usted. Le voy a correr traslado a la querella. Buenos días. En cuanto a las consideraciones que hizo la defensa, puntualizaría dos cuestiones. Primero que la cuestión de la extinción de la acción ya lo conversamos en audiencias previas que se realizaron y no llegamos a un punto de conciliación, por lo tanto nosotros seguimos sosteniendo lo que ya expresamos anteriormente. Particularmente la defensa dijo recién que la querella podría continuar con el cobro administrativo de la deuda. No es algo que sea competencia de la querella. El organismo va a perseguir el cobro de la deuda por las vías administrativas que correspondan, que no es de resorte nuestro. Nosotros lo único que podemos afirmar en esta instancia es que la viabilidad de extinción de la acción penal por el artículo 16 no es aplicable al presente caso porque
se superó el plazo previsto de los 30 días. Sí, por la ley 27430. El pago que hizo el imputado fue posterior al plazo que prevé la ley, como dijo la doctora Costa, de 30 días desde la imputación, por lo tanto no es aplicable. Insistimos en que la viabilidad del artículo 59 tampoco es procedente porque no hay una reparación integral. Y en cuanto al punto de la reparación integral, es donde tenemos el conflicto, porque si bien la defensa manifiesta que se efectuó la cancelación del capital, es el capital que se determinó. Es decir, hubo todo un procedimiento administrativo que después van a dar cuenta las testimoniales, que derivó a la cuantificación de la obligación por IVA y ganancias ejercicio 2010, que es lo que tenemos hoy día en debate. Pero, si bien el imputado canceló esas sumas, resta la satisfacción de los intereses para que podamos hablar de una reparación integral. Si bien en los requerimientos de elevación a juicio siempre se hizo referencia a los montos que se determinaron de oficio, no podemos desconocer que estamos hablando de deuda histórica. Al día de hoy corresponde aplicarle los intereses para pretender la resolución alternativa del conflicto por vía del artículo 59. Al margen de eso, y quiero dejar constancia, independientemente del resultado de la causa penal, por vía administrativa, el fisco va a perseguir el cobro de los intereses, porque es una cuestión diferente a la causa penal. Entonces, si la doctora quiere agregar algo. Perdón, una cosa más. En cuanto a la unidad de valor tributaria, que refería la doctora Iglesias, se trata de una cuantificaciones que estipuló el legislador a fin de evitar tener que reformular la ley para incrementar las condiciones objetivas de punibilidad. No es que esa determinación de oficio que se hizo en esta causa estuvo ajustada a unidades de valor tributario. Son dos supuestos distintos. Nada más por mi parte. Nada que agregar. Muchas gracias, doctor Silva. Le corro traslado. Sí, muchas gracias, señora jueza. Bueno, en primer lugar, un poco voy a adherir a lo que dijo la querella en cuanto a la inaplicabilidad del artículo 16 en esta instancia. Voy a agregar otras cuestiones, que es, el artículo 16 habla de cuando el sujeto obligado regulariza espontáneamente su situación, dando cumplimiento a las obligaciones evadidas, va a quedar exento de responsabilidad siempre que su presentación se produzca a raíz, que no se produzca, perdón, a raíz de una inspección. Y de ahí el concepto de espontaneidad, que por supuesto no se da en este caso. Pero acá hay otro problema, señora jueza, que es que el señor Fiorbago no era el sujeto obligado natural declarado ante la AFIP, legalmente constituido, sino que debió hacerse un esfuerzo de investigación para dar con el señor Fiorbago, todo esto digamos, en términos de la imputación que produce la apertura de este debate. Es decir, el señor, lo que se está tratando de elucidar en este debate es la actuación del señor Fiorbago por interpósita persona, no como un sujeto obligado ante la AFIP. Su obligación ante la AFIP surge de la comisión de un delito, si es que esto se prueba en este debate. No quiero embarullar más, digamos, el razonamiento, pero creo que esa es la idea. El señor Fiorbago no era el sujeto obligado natural, lo es ahora, en razón de la comisión de un delito, si es que esto se prueba en este debate. Esto por un lado. Después, por otro lado, entiendo que no corresponde confundir lo que es, digamos, la condición objetiva de punibilidad a los fines típicos de lo que es la oportunidad establecida en los nuevos institutos procesales de la extinción de la acción por reparación integral. Digamos, porque la reparación integral, como sus palabras lo dicen, corresponde a una integralidad, es decir, llevar el daño, digamos, resarcir el daño
de manera de eliminar su incidencia patrimonial en este caso. En ese sentido, corresponde, es lógico, la actualización en función de los índices que correspondan y de la aplicación, si se quiere, de los intereses y todos los demás conceptos que pueda reclamar la FIP. De cualquier manera, la reparación integral es algo que corresponde, digamos, admitir o de alguna forma cuantificar a la propia FIP, que es la damnificada en este caso, y no se ha llegado, digamos, a una solución del conflicto en ese sentido, justamente porque la FIP ha tenido su postura en cuanto a este instituto y porque además no se ha hecho el depósito de todas las sumas reclamadas. En ese sentido, entiende esta parte que estamos en condiciones de iniciar el debate y que debe rechazarse estos planteos efectuados como cuestión preliminar. Ese sería el dictamen de la Fiscalía. Bien, muchas gracias. Doctora Pérez Iglesias, no sé si quiere agregar algo más para cerrar el Y muy contradictorio. breve, doctora, que sí se hizo el depósito de todas las sumas reclamadas, insisto, en los requerimientos de elevación a juicio, porque en esos requerimientos no se hizo reserva de poder modificar estos montos, que insisto, recién la 27430 trajo esa posibilidad en tanto y en cuanto se haga mención en los montos a unidades de valor tributario que remitan como una ley penal en blanco para poder abrevar en otro texto legislativo. Pero en este caso se hizo una pretensión nominativa y eso es por lo cual se abre este debate. Entonces, diciendo con algo bueno, es la realidad. Sí se hizo el depósito de todas las sumas reclamadas en los dos requerimientos de elevación a juicio y con relación a que no sería la etapa procesal oportuna, se olvidan que por el artículo 2 del Código Penal, ambas partes, digo, tanto la querella como la Fiscalía, estuvieron en el interreño vigentes regímenes como por ejemplo la 27653, que previó que justamente se pueda aplicar el Instituto de la Extensión, cualquiera sea la etapa del proceso en que se encontrara la causa, siempre y cuando no tuviera sentencia firme. Por citar uno de ejemplo, o el artículo 16 de la 27541, pero además, digo, desde el año 2010 a la fecha, muchos regímenes previeron la posibilidad de la extinción con el único requisito de que se definió por jurisprudencia unánime la espontaneidad en términos de que no hubiera sentencia firme dictada, que es el supuesto de autos. Bueno, nada más. Gracias, señora presidenta. No, gracias a usted. Bueno, voy a hacer un cuarto intermedio para ordenar mis ideas y las cosas que han sido planteadas a los efectos de determinar si esto lo voy a resolver ahora o lo voy a pasar hacia el final del juicio. Les pido que no se desconecten, van a ser 5 minutos nomás que estuve tomando nota.
¿Se pueden ir conectando, por favor? Aquí estamos, doctora. Bien, estamos todos. Voy a reanudar entonces. Bien, la cuestión planteada por la defensa la voy a resolver al final del debate, no le voy a dar respuesta ahora. Lo que sí voy a dejar aclarado, y para eso vamos a dar lectura de unos párrafos que figuran en el requerimiento de elevación de Vilá, ahora el secretario lo va a precisar bien. Vamos a dar lectura de un párrafo que no se había leído en la ahora el secretario lo va a explicar bien, pero lo que quiero dejar en claro es que la parte pueda conocer acabadamente la base fáctica de este juicio y los montos objetivos de punibilidad que son reclamados conforme el requerimiento de juicio. Y sobre eso es lo que va a versar el juicio. Doctor Esteban, si nos puede ilustrar. Sí. En el requerimiento de elevación a juicio, después del capítulo de los datos personales del imputado, hay un capítulo que es número 2, que se titula El hecho. Este es el que yo leí y que, como efectivamente decía la doctora Pérez Iglesia, contiene un relato de la denuncia y es más extenso, y es por eso que preferí elegir ese o leer ese porque me parecía más ilustrativo. Después de ese capítulo, sin embargo, como capítulo número 3, hay otro quizás más sucinto y donde me parece que refleja aquellos sobreseimientos que se dictaron luego en la causa, por lo menos la imputación con una mayor precisión. Estoy hablando del punto número 3, que se titula Fundamentos de la petición, subcapítulo A, Materialidad del hecho. Y dice lo siguiente. Se encuentra legal y debidamente acreditado que José Alberto Martín Fiorbago, mediante la intervención de persona, perdón, mediante la intervención de persona jurídica interpuesta, FACOR S.A., ocultó su identidad como sujeto obligado y evadió el pago del impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2010 por la suma de 3.338.132 pesos con 93 centavos y el impuesto al valor agregado, periodo fiscal febrero del 2009 a enero del 2010, por el monto total de 2.145.468 pesos con 2 centavos. Esto yo omití de dar lectura en la primera parte, y bueno, como para completar. Perfecto. ¿Qué? Se torna innecesario el traer a colación el auto de sobreseimiento del 12 de abril de 2023. Gracias, señor secretario. Exactamente, era lo que iba a seguir diciendo. Con lo cual, aclarado entonces la plataforma fáctica de este juicio, la cuestión planteada sí va a ser resuelta al final del debate. Bien, entonces, continuamos. Voy a, señor Fiorbago, le voy a hacer saber los derechos con los que usted cuenta. Lo voy a invitar a prestar una declaración indagatoria respecto de estos hechos que están siendo ventilados en esta causa. Para eso usted tiene algunos derechos. Si quiere declarar, declara, y si no quiere, no declara. No es ninguna presunción en su contra. Además, usted tiene derecho a abandonar esta sala de Zoom cuando usted así lo desee, y quedará en todo caso representado por su defensor. Durante el debate, usted además puede hacer todas las aclaraciones que crea oportunas a través de su defensa, para lo cual le pido que, bueno, la doctora Pérez Iglesias sabrá que en todo caso puede pedir la palabra. Para el caso que usted necesite conversar con la doctora, podemos también crearles una sala aparte para que puedan hacerlo con la confidencialidad del caso. Le reitero, si quiere declarar, declara, si no quiere, no declara. Esto no es ninguna presunción en su contra. Le pregunto entonces, lo consulto, señor Fiorbago, ¿va a declarar? Yo eventualmente te asesoraría, te aconsejaría al final, después de escuchar las pruebas. Al final, doctora, no tengo mucho para aclarar. Bien, el señor Fiorbago se le prestó declaración indagatoria el 1
el prestado de acción indagatoria el 1 de diciembre de 2021, estas fojas 275 del LEC 100, en esa ocasión también se negó a declarar, así que no hay cuestiones que agregar al respecto. Bien, vamos ahora entonces a comenzar con la prueba testimonial. Doctora Pérez Iglesias, nosotros teníamos 4 testigos previstos para hoy, pero surgió un problema de agenda. Yo estoy subrogando otro tribunal, así que estoy un poco apretada. Vamos a recibir hoy únicamente, estaban previstas dos, la testigo Costa y la testigo Sideris. La testigo Costa, bueno, ya ha sido aclarada la cuestión, quedó desistida, así que únicamente entonces hoy vamos a recibir declaración testimonial a Eugenio César Sideris. Después iremos viendo, en principio quedan estas mismas fechas, después iremos viendo si necesitamos alguna más en función de que han pasado algunos testigos para otros días. ¿Lo tenemos al testigo para hacerlo ingresar? Señor Sideris, ¿me escucha? No lo podemos ver, lo veo conectado. Ahora sí. Tiene que habilitar el micrófono, doctor. Ahí me parece que estoy bien. Ahora sí, lo vemos y lo escuchamos muy bien. Perfecto. Doctora Pérez Iglesias, usted tiene el micrófono activado. Lo que le Ay, pido es... discúlpeme. No, porque quizá usted conversa con su asistido y la vamos a estar escuchando. Excelente idea, pero además, para fidelidad del audio, mejor me muteo. Gracias, doctora. Bárbaro. Bueno, señor Eugenio César Sideris, ¿es su nombre completo? Sí, ¿Número de documento? 17.610.768. Sí, sí, bien. La identidad del testigo ha sido constatada por secretaría, ¿no es así? Con la exhibición del DNI. Bien, con lo cual, únicamente entonces, ya como conocemos sus datos personales, le voy a preguntar dónde trabaja y desde hace cuándo y el cargo que tiene. Yo soy empleado de ARCA, la nueva nominación de la FIP. Desde mi nombramiento es desde octubre o septiembre del año 2012. Yo soy jefe de revisión y recursos, jefe interino, perdón, de revisión y recursos de la Dirección Regional Oeste. Sí. Bien, Sí. bien, muchas gracias. No, por favor. Bueno, usted ha sido convocado ante este Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de San Martín. Yo soy Silvina Mayorga, soy la jueza que está presidiendo este debate, está a cargo de este debate, y te vamos a recibir una declaración testimonial en esta causa que se le sigue al señor José Alberto Martín Fierro. Es una declaración bajo juramento de decir verdad, y yo le informo que las penas por falso testimonio van de 1 a 10 años de prisión. ¿Usted jura o promete por sus creencias que va a ser veraz en todo cuanto diga y le fuere preguntado? Sí, prometo. Bien. Bueno, lo consulto si conoce a este señor Fiorbago y si respecto de él le comprenden las generales de la ley. Por las generales de la No, ley se entiende si es amigo, enemigo, acreedor, deudor. no lo conozco. No lo conoce bien. Bueno, ahora el fiscal, al que usted está viendo en pantalla, el doctor Silva, le va a hacer algunas preguntas. Sí, señora jueza, tengo entendido que también fue ofrecido por la querella y no sé si querrá la querella iniciar el interrogatorio. Le damos primero la palabra a la querella, sí. Entonces la querella, que es acá, le va a hacer algunas preguntas, no sé si será la doctora Costa o las personas, los letrados que la acompañen. Perfecto. ¿Qué tal, Eugenio? Buenas. Buenos días, Verónica. Em,
Habíamos pedido si podían tener el cuerpo nota 122 del 2013, que es donde constan las declaraciones, las resoluciones determinativas de oficio, más que nada para que pueda reconocer su firma el doctor Sideris. Sí, la tenemos a mano, doctor Sí, Esteban. una pregunta porque creo que lleva el mismo número de nota. ¿Es el cuerpo ganancias o el cuerpo IVA? Y si es el ganancias, si ponemos el uno o el 2. Ya te confirmo. Gracias. Tiene que ser el 2, porque para que esté la resolución. Sí, debería ser el 2, el cuerpo 2. El cuerpo 2 de ganancias. Bueno, Sí, son hojas 334 a 353. Bien, señor Sideris, ahora vamos a compartirle la pantalla, vamos a exhibir en la pantalla un informe a los efectos que reconozca, nos diga si la firma allí estampada es la suya o no. Sí, perfecto. Perdón. Perdón, ¿se compartió pantalla? Yo no lo vi. No, todavía no. Todavía no, baja lento eso. Sí, doctor. Ahí ya hay algunas firmas, ¿no? A los costados. Más allá de Sí, que vamos a informar, después exhibirle el final. si le sirve la aclaración, esas son las iniciales de trabajo que hacemos, que hace el revisor, la jefa de sección, y la inicial de abajo, esa que es como una E y un palito, como si sería una S, es la inicial mía. Ya le aclaro. Y las otras dos iniciales son de la revisora y de la jefa de sección. Me voy al final. Perdón, sí, y en la... Sí. Sí, esa es mi firma, ahí está el sello aclaratorio, sí, es mi firma. Y de hecho nosotros consta en los registros internos nuestros que hemos emitido la resolución 93 y 94, 93 en el impuesto a las ganancias, con la empresa FACOR, y 94 en el IVA, así que coincide en lo que tenemos nosotros. Doctora Acosta, ¿alguna pregunta? Perfecto. Bueno, conforme se señalan en las dos resoluciones determinativas de oficios, ¿podría indicarnos cuál era la actividad de FACOR al momento de la determinación de deuda? Sí, según los datos de la base del organismo, la empresa estaba registrada como fabricación de calzado, perdón, de calzado de cuero, creo que era la nomenclatura, excepto ortopédico. Me parece que eso es un nomenclador general de la administración que al momento de iniciar la inscripción, el contribuyente lo efectúa. Y se Perfecto. plasma en el acto resolutivo. Sí, perdón. Y en atención a todo lo trabajado,
por la división al momento de llevar adelante las resoluciones determinativas. ¿Cuál fue el concepto principal del ajuste? Sí, no sé si sirve la aclaración, nosotros somos área de revisión y recursos, que somos la instancia posterior a la fiscalización. Lo que hace la fiscalización es determina el presunto ajuste y nosotros, en definitiva, hacemos el corrimiento de la vista más el marco de resolución. El ajuste consistió en diferencias entre las acreditaciones bancarias y las ventas declaradas por el contribuyente. Básicamente, sería el ajuste principal en el año que ustedes están analizando. Básicamente es la aplicación del artículo 18, inciso G, de la Ley de Procedimiento Tributario, que básicamente es lo que fija una presunción ante la falta de documentación. Con lo cual, soy claro, se determina en base a los datos bancarios, o sea, cuánto fue la acreditación en el banco contra las ventas. Eso más un 10%, esto está determinado en el artículo 18, inciso G, de la 11683, de la ley 11683, es lo que se determina como ajuste, que ha sido el ajuste fundamental en ambos impuestos. Esa diferencia es mayor ingreso del punto de vista de ganancias, y en el IVA, por su correspondiente alícuota, el 21%, es lo que da la base de débitos de mayor débito fiscal. Sí. Bueno, en base a esas diferencias que mencionabas entre acreditaciones bancarias y ventas declaradas, ¿cómo Sí. se traduce la maniobra que se pone a la luz luego de este análisis? Sí, lo que la ley dice es una presunción que está establecida en la ley. Lo que la ley está presumiendo es que si un contribuyente tiene mayores, como regla general, salvo prueba en contrario, como toda presunción, es que esas acreditaciones bancarias mayores a las ventas son ventas omitidas. Esto es lo que específicamente dice la presunción de ley, lo toma como una mayor ganancia. Partiendo Exacto. de dos conceptos patrimoniales, del concepto patrimonial de acreditación bancaria, es lo que toma como una omisión de venta. Y eso es lo que nosotros pusimos en el acto resolutivo. Tanto en la vista, si sirve, es nosotros, como procedimiento inicial, y de acuerdo al artículo 17 de esta misma ley del 11, la empresa tiene la posibilidad, o sea, ¿qué hacemos en el corrimiento de vista? Cargamos lo que la fiscalización nos informó, que es lo que estamos charlando. Una omisión de ventas con el dato registral de las circularizaciones bancarias, que son las acreditaciones bancarias, que es lo que se está determinando. Frente a esa vista, nosotros no hemos tenido, en este caso, surge del acto resolutivo, no hubo respuesta de parte del contribuyente, con lo cual, si hubiese habido alguna cuestión distinta a la interpretación, esto lo digo porque nosotros estamos partiendo de una presunción, no de una certeza, el contribuyente no aportó ninguna documentación que a nosotros nos permita modificar el acto resolutivo, con lo cual concluimos. Es decir, no presentó descargo ante la vista. Cuando se le notifica la vista, no presenta descargo. Exacto. En el plazo de ley, que son 15 días, ni posteriormente, no hubo ningún descargo hasta el momento del dictado del acto. Y bueno, hasta ahí estamos en la respuesta. Sí. Perdón. ¿Tenés presente cuál fue la principal documentación que se... Sí, la principal documentación, estábamos leyendo el acto resolutivo, consiste en dos elementos. En lo mismo, es la
circularización, o sea, la circularización Y esa información, o sea, el resultado de la circularización a los bancos, ¿contra qué se cotejó? la circularización bancaria circularización bancaria se obtienen las acreditaciones, que es lo que manifiesta. La depuración que hizo la fiscalización, de corresponder algunas cuentas que no correspondían a una acreditación propiamente dicha, como por ejemplo préstamos o operaciones intercuentas, si lo hubiera habido, ahí se obtiene el monto correcto de acreditaciones depuradas, que es lo que dice la norma. Frente a esas acreditaciones depuradas se compara con las ventas declaradas por el contribuyente. Si cero es la totalidad del monto, que creo que es el caso particular esto, con lo cual ahí se determina la base de imposición, en parte a las ventas. Sí. ¿Tienen conocimiento si las resoluciones de determinación de oficio están firmes? Nosotros en todos los actos resolutivos informamos al contribuyente las vías recursivas. Puntualmente, las dos vías alternativas que tiene el contribuyente es el recurso de reconsideración ante el jerárquico superior mío, o sea, es decir, el director regional de la Dirección Regional Oeste, o el recurso de reconsideración, el recurso de apelación al Tribunal Fiscal de la Nación, el cual debe ser presentado en el término de los 15 días. No ocurrido este hecho, como aconteció en el caso que estamos analizando, se remite a la agencia lo que sería la boleta de deuda, o sea, se remite, el formulario por incumplimiento del pago y de la cuestión para iniciar el proceso de ejecución. Nosotros, nuestra función fue notificar a la agencia el que el contribuyente no presentó apelación, no pagó la obligación y se remitió a la agencia. Ahí, bueno, después la agencia, en caso de no haber cancelado la obligación, que supongo que es lo que ocurrió, inicia la ejecución fiscal. Boleta de deuda primero y ejecución fiscal después. De hecho, bueno, concretamente no hay apelación, no nos informaron ningún tipo de apelación por parte del contribuyente. Bueno, perfecto, no tenemos más preguntas. Bien. ¿Silva? Sí, muchas gracias. Señor Sideris, doctor Sideris. Sí. Sí. Usted, digamos, usted llevó adelante este procedimiento administrativo por el cual se le corrió vista a la contribuyente respecto del resultado de la fiscalización, ¿es así? Es correcto. Digamos, su trabajo fue como letrado, en definitiva, como funcionario de la FIP, pero como abogado, No. para garantizar el procedimiento, digamos. No como abogado, como juez administrativo, si me lo permite la aclaración. Él puede ser contador, de hecho yo soy contador también, así que no. No hay, el funcionario a cargo es el que tiene la jefatura de división en este caso. Perdón la aclaración, ¿no es cierto? Eso es el procedimiento sería eso. Después. Entonces, como juez administrativo, llevó adelante este procedimiento, Sí, digamos, correcto. de determinación de oficio de deuda. Sí. ¿Usted recuerda quiénes fueron los que hicieron la labor técnica, digamos, contable para llegar digamos, a la determinación de la deuda? No ¿Quiénes fueron los que llevaron adelante la fiscalización? ¿Usted me dice los inspectores o qué fiscalización lo llevó adelante? Bueno, usted mencionó en varias oportunidades el trabajo de la fiscalización. Digamos. Sí. El trabajo fue previo a su labor como juez administrativo. Sí. Como Sí. ¿Usted recuerda quiénes fueron en este caso? No, pero si usted exhibe nuevamente la resolución, en la resolución dice de qué fiscalización vino. Eso es lo que usted me está preguntando. No, está bien, yo sí tenía usted presentes quienes habían trabajado anteriormente, pero no está bien. No, Si está, no. voy a pedir que la lea. Lo que le quería consultar en este caso, Sí. cuando usted corrió traslado a la empresa Falcon, y Sí. que no recibió ninguna contestación de ese Sí. traslado, ¿usted recuerda si alguien se presentó en nombre de la empresa, más allá de no contestar por escrito, si alguien se presentó?
Señora jueza, perdón, una objeción antes de que conteste el testigo, que en lo posible para la fiscalía también deberían ser preguntas abiertas porque es testigo directo de la fiscalía, no está en contraexamen, sino que en lo posible que se abstenga de hacer preguntas indicativas. Gracias. No advierto que haya sido indicativa, sino únicamente si se presentó, la pregunta fue llana, si se presentó alguien del FACOR a contestar Claro, a es este una pregunta requerimiento. que debe responderse por sí o por no, es indicativa o subjetiva según la técnica de litigación adversarial, digamos. Bien, en todo caso puede ser si siempre por sí o por no, y en su caso me imagino que la siguiente pregunta será a resultas de esa, con lo cual, adelante, doctor Silva. Sí, señor Sideris, ¿recuerda si hubo alguna presentación de alguien en nombre de la empresa? Le voy a hacer la aclaración por el texto resolutivo. Nosotros cuando corremos vista hacemos prácticamente copia del informe final de fiscalización, ¿no es cierto? No sé si técnicamente me dicen no detenemos y paramos. En esa hay una presentación en diciembre del año, no recuerdo bien, hay una parte que lo tiene en el acto resolutivo, perdón que me remita a eso, pero no lo ha hecho en el marco, cabe aclarar, de mi función, sino que nosotros hacemos el relato en la página 5, si ustedes lo tienen, del impuesto al valor agregado, que eso es el relato que se hace de la parte del procedimiento. Si ustedes se fijan en la página 5 de la resolución de IVA, y la página, si a usted le sirve, perdón que yo lo estaba leyendo la información esa, y la página 5 también de la resolución de ganancias, ahí nosotros hacemos un relato, creo, de lo que usted está tratando de consultar, que es y usted me consultaba qué fiscalización era, la fiscalización número 3, yo leo textualmente lo que nosotros pusimos en el acto, pero quiero decir que nosotros, el procedimiento nuestro empieza con una vista a la cual el contribuyente no contesta, pero cuando nosotros hacemos el relato, los elementos que surgen del expediente, como todo procedimiento, ponemos, leo textualmente la página 5, lo pueden ver en la perdón. Señor Sí, Sideris, un momento, doctora, que seguramente es lo que voy a decir yo. Gracias, doctora Mayo. Lo que le pido es que no consulte Exacto. documentación, que usted conteste aquello que se recuerda. Si no lo recuerda, dice que no lo recuerda, hay alguna documentación que está incorporada como prueba por lectura, y otra, bueno, es de lo que se lo está convocando usted. perfecto. Lo que le digo es, en el acto resolutivo está informada esa situación. Esa situación que ustedes ven en el acto resolutivo sale de informe de fiscalización y es donde ustedes tienen el elemento fehaciente de esa consulta a la cual va dirigido. Y la respuesta concreta a lo que ustedes me consultan, nosotros en la instancia de revisión y recursos en nuestra oficina no ha llegado ninguna respuesta por parte del contribuyente. Al corrimiento de vista, ni ninguna instancia desde el ingreso del expediente hasta el momento del acto resolutivo y la remisión del expediente a agencia, no hemos tenido contacto con el contribuyente. Si eso es a la consulta, ni ninguna persona representante o no de la empresa. Bien, sí, justamente era eso, a ver si, más allá de lo que ocurrió durante la fiscalización, si en la instancia que a usted le tocó transitar se había presentado una, pero ya está contestado, perfecto. Bien. Señor Sideris, doctor Sideris, perdón. En función de esa constancia que usted deja en su resolución, de la comparecencia de una persona en la instancia anterior, en representación de la empresa, en función de esa constancia, yo le quería preguntar, porque no surge esa resolución, si luego de esa resolución... Perdón, señor juez, no lo usted dijo el testigo. La Fiscalía está asumiendo una respuesta que justamente el testigo dijo: en nuestra división no llegó ninguna respuesta del contribuyente y no tuvimos contacto alguno con el contribuyente. Y la Fiscalía acaba de poner en boca del testigo lo contrario. Entonces, nada, no es lo que dijo el testigo. Gracias. Sí, lo tengo presente, doctor Silva, si en todo caso puede reformular la pregunta. Claro, pues era una especie de introducción a la pregunta, pero concretamente si usted luego de su resolución, pues yo
di por entendido que usted estaba contestando en función de su trabajo hasta la resolución de determinación de oficio de la deuda. Mi pregunta es si luego de eso usted sabe si se profundizaron la investigación administrativa respecto básicamente de lo imputado, del señor Fiorbago. No, nosotros no tenemos conocimiento de eso. Nosotros en nuestra función, una vez emitido el acto, informamos, ponemos en conocimiento enviamos la resolución y ponemos en conocimiento a la división jurídica, que es la que sigue el procedimiento adelante en la sede que ustedes están analizando actualmente. Pero nuestro procedimiento concluye en eso. Bien, ok. Bueno, en su momento se le exhibió la resolución respecto de la determinación de oficio del impuesto a las ganancias, que es la resolución número 93. Si es posible, señor presidente, la exhibición de la resolución 94, que está en el cuerpo 1. A ver, está en cada uno de los cuerpos de cada uno de los impuestos, pero hay copias en los cuerpos de la actuación 10.696.139.2013,